Saludos, buenas tardes. Les quería compartir una historia de algo que mi papá me dijo cuando yo era niño, muy pequeño. Y siempre se me quedó en la mente. Mi papá me dijo la historia de Juan Tres Pelos. Mi papá me di cuenta que cuando él era niño, le gustaba jugar mucho. Mi papá era muy juguetón, hacer bromas y cuantas cosas hacía a otras personas. Pero en el pueblo donde él vivía había un señor que le llamaban a Juan Tres Pelos. Y la razón por la cual le decían Juan Tres Pelos era porque el señor era bien calvo y parecía como si nada más tuviese tres cabellos. Papá me dice que cada vez que lo veía, pues le gritaban Juan Tres Pelos. Y a veces el señor se disgustaba y los papá y los otros niños se salían corriendo. Se iban corriendo. Cuando esos tiempos, si el hombre los hubiera agarrado, los hubiera dado una paliza. Y eso hubiese estado bien, eso no hubiese habido problema con mis abuelos. Pero papá me dice que él siempre veía al señor, le decía Juan Tres Pelos. Y papá me dice que conforme fue pasando el tiempo y él fue creciendo, que mi papá empezó a perder su cabello. Y mi papá, fue completamente calvo, completamente calvo. Él empezó a perder sus cabellos, ya para antes de graduarse de la universidad. A ver si pueden contar, les pongo una foto para que lo vean. Y papá me dice esa historia, me dice: Lincoln, nunca te burles de nadie. Nunca te burles de nadie, porque tú no sabes lo que te puede pasar a ti cuando vayan pasando los años. Papá me dice: mira, Lincoln, en mi casa mi papá no es calvo. Mi hermano no es calvo. Y mírame a mí. Y eso me quedó inculcado en la mente, que nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó eso. Y cuando yo era pequeño, yo no quería ser calvo. Yo le rogaba a Dios que yo no fuese calvo. Y yo traté de nunca burlarme de nadie. Nunca burlarme de nadie, porque me acordaba de la historia que me dijo mi papá de Juan Tres Pelos. Se los cuento nada más por si acaso les pudiese ayudar, o tal vez se los pudiesen cortar a sus niños. Pero a mí me sirvió mucho esto cuando iba creciendo. Y al contrario, en vez de yo burlarme de otros, si había una persona que estaba abusando de otra, yo era de los que me metía en el medio. Para evitar que alguien abusara de otra persona. No es por dármela, pero es simplemente porque era lo correcto, es lo que me había enseñado mi papá. Que no dejara que nadie abusase de mí y que nadie abusase de otros. Pero espero que les haya gustado la historia. Como le digo, fue una historia que me dijo mi papá cuando yo era muy pequeño. Gracias por escucharme. Que tengan buen día y que Dios los bendiga.